En esta primera retrospectiva de la segunda temporada de La Ventana Indiscreta, haremos un recorrido por 3 obras diversas nacidas del teatro, la literatura y la danza. Empezaremos con Cándida Heréndira, una adaptación del dramaturgo John Mario Rivera, quien por medio de su grupo Acto Teatro aplica una dosis de humor vibrante a la obra adaptada de García Márquez. Seguidamente veremos un capítulo dedicado a Roberto Bolaño, en el que recordaremos detalles de su literatura y su vida a través de los especializados ponentes y públicos que participan del seminario. Finalmente, veremos el Día de la Danza, evento creado en el marco del diseño e implementación de las políticas culturales de la Universidad del Valle, con el objetivo de divulgar a la comunidad los procesos adelantados de este importante proyecto en medio de este día de celebración cultural. Yo he leído el cuento de García Márquez, entonces pues estoy esperando una adaptación que de alguna forma cumpla con lo bueno que es la historia, ¿no? Esta es una historia que se presta mucho para hacer una puesta en escena porque pues nosotros la trabajamos en la carrera que estudio, que es literatura, entonces al verla acá pues yo creo que puede haber una adaptación que sea interesante. He visto fotos y veo que el montaje está muy bien hecho y que creo que hay una obra bien elaborada. Bueno, hemos querido apostarle al teatro colombiano, a nuestras raíces, a la literatura colombiana, y Gabo realmente pues es un reto dramático, es un reto literario, es un reto para llevarlo pues a las tablas, al teatro, porque su lenguaje es muy especial, muy único, no es naturalismo, no es realismo, es realismo mágico, y hay escenas que nos dan para jugar muchísimo como actores, para crear una buena puesta en escena con imágenes, con sonidos, con momentos, y este trabajo es muy interesante para los actores. Es interesante ver que tantas personas están asistiendo a este tipo de obras porque se ve que hay un movimiento cultural interesante en la ciudad, que se están dando como espacios diferentes a los que se acostumbran aquí en Cali. Me gustó porque en ciertas escenas se realza un poco el realismo mágico en García Márquez. Me parece una adaptación interesante. Hay ciertas cosas que de pronto no se corresponden con la historia, pero siento que hacer una adaptación de una obra tan interesante de García Márquez es muy difícil para teatro, y siento que la obra sale muy bien librada. Este personaje piensa mucho y está cargado de malas energías que la abuela le transmite, y ella no tiene escapatoria. Esto es algo muy fuerte, muy interno, y que me ha tocado, la verdad, estudiar bastante, estudiar muchos casos de niños, como en el maltrato familiar, el abuso sexual, que es un tema súper fuerte. Me gustó bastante que utilizaran muchos elementos del sonido y sobre todo la radio como dispositivo que disparaba, o que acompañaba, o que narraba gran parte de la historia. Eso me gustó bastante. Siento que tiene una gran presencia en la parte sonora y me gustó mucho la música, me gustó mucho los recursos del video, de la danza. Lo más difícil es tener casi dos personalidades, que es cuando ella es la niña dulce con Ulises, el amor, por acá Flores, y la niña resentida, adolorida, que ha sufrido. Eso no es tan fantasioso como se pudiera ver y como uno lo ve aquí en una obra, como es una cosa allá, por allá. No, son cosas que pasan. Hay niños que violentan de esa forma, la misma familia los saca a trabajar, eso lo vemos todos los días. Ya voy, abuela. Estoy enfriando el agua.
personaje antes, entonces era como volver a sentir los textos cuando ella los decía, las escenas como que te retrocedían muchos años atrás, ¿sí? Y como que me paraba en el escenario a veces y como que sentía que estaba ahí también haciéndolo. No le salió por la boca, sino por la cuchillada de la garganta. A veces hay cosas que me recuerdan a mi abuela, pero ella no era un ser de maldad, solo que nos contaba cosas que le habían pasado cuando era más pequeña. Tuvo una niñez muy dura, tuvo lamentablemente un marido muy duro, entonces digamos que de cierto modo la recuerdo mucho a ella y a veces trato como de honrarla un poquito, como ¿qué es todo esto? ¿Qué pudo haber sido todo lo malo que a ella le pudo haber pasado en su vida? Y igual como ella ya no está, entonces digamos que es un poquito más, como que lo transporta a uno un poquito más. Pues es un viaje, ¿no? Prácticamente es un viaje y creo que es un espacio para aprovechar y salirse de las costumbres y la rutina. Bien, muy bien. Una bonita función aquí en Univalle. Gracias a Dios y un público maravilloso con un público sorpresa también. De aquí de la Universidad del Valle me dice, ¿qué importancia tiene un chile? ¿Hay que tener cosas con Chile o qué? Digo, pues sí, tengo muchas cosas con Chile porque de joven amé a Neruda y a Huidobro. Luego me enseñaron muchos textos patrióticos de Mistral, ¿no? Entonces, los literatos tenemos mucho con países cuyos autores hemos leído. La literatura es una especie de estas cosas donde meten a las reses para matarlas. No, casi no sale vivo ninguno. La literatura es tremendamente cruel en ese sentido. Iniciamos un grupo de profes de la Santiago, del Caricuervo, Alberto de Jalano del Caricuervo, Juan Sebastián Rojas y Jorge Sánchez de la Universidad Usaca, y mi persona, a pensar en realizar el Congreso sobre Bolaños, dada la relevancia que tiene este autor como en el cambio de página, el cambio de paradigma literario en América Latina. Un cambio que extrañamente es muy profundo en los modos narrativos, en los modos de concebir una literatura en la que la literatura y los literatos son personajes, pero que ha tenido un eco extraordinario mundial. Ahí está la parte investigativa, son ponentes del más alto nivel con la gran diversidad de distintas universidades, es darle un espacio
a los escritores, porque es que no se trata de hablar de literatura sin escritores, esto sería escandaloso. Nuestro papel es que lo que nosotros hacemos naturalmente, pues cristalizarlo en un congreso donde se pueda aprovechar lo que nosotros, pues para lo que nosotros nos hemos formado. ¿Cómo es posible dedicar un congreso a un autor que a lo mejor nadie conoce o que conocen es como Chapulín Colorado, Roberto Gómez Bolaños, Roberto? Sin embargo, pues, insistimos en que se trata de la literatura latinoamericana en los albores del siglo XXI, y es que la obra de Roberto Bolaño permite, o sea, al ser una obra donde se hace un ejercicio salvaje, pero un ejercicio de recontar, un recuento de la historia literaria, en particular latinoamericana. La literatura vende. ¿Qué vende? Vende al escritor. Un escritor mediante sus libros puede subir escalones, puede posicionarse en una sociedad. Un escritor puede optar a la respetabilidad en una sociedad con la literatura, a diferentes tipos de respetabilidad. Y en ese sentido, pues para estos escritores la literatura es magnífica, es la ganzúa, pero para cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pocos, pero muy bien escogidos. Me alegra mucho que hayamos podido llegar pese a las circunstancias, si me atrevo a decir, polanianas. Hay algo de maldito en este comienzo de congreso, que de pronto debemos al salir del auditorio, sentarnos y decir, no soy detective salvaje, lo aseguro, yo no quiero tener un final funesto. Yo solamente soy un ponente, un profesor universitario que habla de Bolaño, pero hasta ahí. Varios críticos han insistido en el carácter profanador de la literatura de Bolaño. Bueno, me gusta mucho el hecho de que él siempre está aludiendo a su país, que está aludiendo siempre también a ese país que él dejó en medio de la dictadura para salir del exilio. Eso siempre está presente. Los escenarios, toda la forma del tratamiento de toda la zona urbana y cómo hace de la ciudad transgreder hacia la parte contemporánea. Que su condición de salud también determinaba mucho su forma de escribir y de relacionarse con la vida. Esa presencia de la muerte en su literatura está muy presente, ¿no? Y creo que era algo que no me esperaba de las ponencias de hoy, esperaba más como un análisis técnico o narrativo sobre su obra. Esto a mí me parece muy importante. Sucede con las personas que tienen una enfermedad crónica, que ritualizan lo que les ha mandado el médico, tanto la toma de medicamentos como los comportamientos que les sugieren. Ritualizar es darle más poder de lo que en realidad esos comportamientos tienen, es decir, darle a los medicamentos más poder que la cinética farmacológica les da. Los que marcan el canon de nuestra literatura generalmente fueron hombres buenos, hombres o mujeres buenos. Esto suena tremendamente cristiano, escolástico incluso, pero yo creo que es así. Como vemos que crece el interés y la lectura de la obra de Bolaño también. Y bueno, estamos celebrando la vida y la obra de unos grandes escritores. Yo diría que es como una especie de, decía en la charla recién, una especie de Richie Ray de la literatura. Entonces me pareció interesante la iniciativa, llamativo que fuese en Cali, no sabía que hubiese en Cali, digamos, una comunidad de bolañistas o de bolañanos. Entonces la reacción fue como pues de interés y de interés que había, digamos, de ver que había varias universidades involucradas, varias personas involucradas. 2 o 3 meses después me llegó la noticia de que probablemente habían encontrado el cadáver de Gregorio en un cementerio clandestino. En su carta Sensini era parco de expresiones, solo me decía que tal día, a tal hora, un grupo de forenses, miembros de organizaciones de derechos humanos, una fosa común, con más de 50 cadáveres de jóvenes. El último video que vi me pareció como que me centra, me organiza, porque pues yo no estoy en estos terrenos de la literatura, o sea, para estudiarlo a fondo. Entonces me gusta porque me abre como el panorama y me habla como que, bueno, el man era tan bueno. La literatura acepta, también está hecho de
de plagios consecutivos, es decir, todos estamos escribiendo el mismo libro a final de cuentas, y ese mismo libro a final de cuentas es nada, con mayúsculas, eso sí, o tal vez con minúsculas. Entonces es lo de menos. Pues muy satisfecho porque realmente empiezan a clarificar o a profundizar más en algunos aspectos muy puntuales de la obra de Bolaños. Me parecen unas conferencias con un altísimo nivel. Me encantó. En este momento estoy muy llena de preguntas, de interrogantes, de deseos de ir a buscar otra vez a Bolaño. Me quedaron más interrogantes que respuestas. Y uno se siente tan identificado es porque el man empieza con vainas nuevas, como a revolucionar la novela detectivesca. Ya me acabo de enterar que es una novela subversiva, que es porque a la final la ley no se ve favorecida, o sea, las cosas quedan iguales, como estaban, el mierdero sigue, el mierdero queda, los feminicidios, los asesinatos, el man que persigue a la prostituta, o sea... Pues la danza ante todo es un arte, y es el arte más antigua que existe. Antes de que existiera la palabra verbal hablada, existió la expresión. El hombre se comunicaba a través de lo que es. ¿Cuál es el elemento de comunicación de la danza? El cuerpo. ¿Ya? Entonces el hombre a través del cuerpo expresó lo que dijo allí el profesor, sentimientos, emociones, ¿ya? Entonces inicialmente la danza era como esa expresar de sentimientos de comunicación, de comunicarse, y posteriormente fueron naciendo cada uno, digamos, de los instrumentos a partir, digamos, de tocar su cuerpo. Acabo de entrar al grupo de teatro y hasta ahorita estoy llevando a cabo este proceso, entonces pues mis expectativas son tener claro cómo puedo desarrollarme, qué puedo llegar a ser dentro del grupo y cómo puedo representar a la universidad en otros espacios. Que la cultura siempre está en movimiento, la cultura no es estática. La cultura tiene que ver con ese movimiento permanente de lo que son todos los campos en que está presente, que es la vida misma, ¿sí? Entonces, de pronto alcanzan a ver que ya, por ejemplo, no hablamos de la cultura, sino de las culturas. El grupo de danza folclórica fue pensado desde el bienestar en 1966-67, que llaman a Carmen López a dar deporte formativo como danza, y posteriormente ella conforma el grupo de danzas como un espacio digamos, de expresión de los que querían ocupar su tiempo libre de forma diferente. Pues mira, estar en el grupo de teatro de la universidad y más, digamos, desde bienestar universitario,
Creo que es muy importante porque te abre otra perspectiva de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo estudio sociología, entonces en mi caso he tendido a ver, digamos, las dinámicas culturales y sociales más en un enfoque, digamos, estructural. Cuando vos llegas a un grupo de teatro, es como si estuvieras viendo todo lo contrario de lo que que estás aprendiendo en la academia. Entonces ya aprender como la concepción del cuerpo, digamos desde nuestra expresión, desde nuestro actuar, desde nuestra conciencia. Entonces me parece que extrapolar esos dos, digamos, puntos de vista científicos y culturales, y obviamente pues la danza, el teatro también tiene mucho como tal científicos y cosas, porque obviamente son cosas históricas que nos determinan. Entonces creo que ha sido muy importante para mi formación profesional y personal. Porque cuando yo conocí esto, digamos que sentí una manera de liberarme de todo, de toda la carga, poder liberar la rabia, la frustración, mi enojo, la felicidad, poder liberar todo. Entonces para mí bailar como que no, yo muevo el cuerpo y hago una figura y me expreso, es difícil para mí expresarlo de esa manera. En realidad bailar es algo que me llena todos los días. ¿Cuál es el objetivo de esta área? Es como dar apoyo a los grupos artísticos que requiere la universidad para contribuir con la formación integral de la comunidad, ¿ya? Porque allí no solamente son los estudiantes, pues, que es el principal material, sino está toda la comunidad. Hay espacios para los egresados, para los funcionarios, para los docentes y para los estudiantes, lógicamente. Entonces, desde el área de cultura, nosotros brindamos esos espacios culturales que requiere la comunidad para contribuir a su formación integral, a utilización del tiempo libre, a desarrollo de destrezas y habilidades, etcétera, etcétera. Pues me parece genial, porque la universidad se supone que es para eso, ¿no? Para fomentar no solo la academia, sino para fomentar la relación entre nosotros, en su alma mater, y eso se logra con la cultura. Estos grupos han facilitado todo eso, la interacción entre seres humanos, que es tan importante en la formación de personas, que es el fin de la universidad.